Bienvenido a un nuevo episodio de ACEMA Project. Hoy contamos con la compañía de Mari Carmen, que viene a contarnos su experiencia. Una experiencia que está llena de fuerza, de lucha, de amor y de lo que es el amor maternal, que todo el mundo sabemos lo que es. Viene a contarnos un poquito su experiencia y le queremos dar las gracias de que esté aquí con nosotros a compartir una experiencia tan bonita y dura. Sí, ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Vale? Mari Carmen, pues para poner un poquito en contexto, quiero que nos cuente un poquito sobre cómo era tu vida, o sea, cómo se desarrolla todo. Tú eres madre de mellizos, ¿no? Sí, tengo Y mellizos. cómo empieza todo, o sea, pero anteriormente a que suceda todo el acontecimiento. Bueno, pues antes pues era una mujer pues normal, como cualquier otra mujer, ama de casa, con mis niños, los problemas de los niños, de tener mellizos, que no es lo mismo dos que uno, tienen problemas totalmente diferentes, pero bueno, una vida normal. Casa, trabajo, niños y poco más, hasta que ya pues Ale nos dio la sorpresa. Porque tienes dos mellizos, son Ale y Adri. Y Ale, Sus dos sí. mellizos son Ale y Adri. Y bueno, pues toda su infancia, niños, ¿no? Como activos, Niño terremoto. niños terremotos, ¿no? Niños. Era niño terremoto, ahora es muy calmado, muy tranquilo, pero cuando era pequeño era chicho terremoto, no paraba quieto 2 segundos. ¿Y los dos eran iguales? ¿Te daban mucho trabajo los dos? No, Alejandro era más travieso que su hermano. Alejandro era el que la ideaba y mandaba al hermano a hacerlo, que era lo malo. O sea, era la cabeza pensante. Sí, totalmente. Era la cabeza pensante. Y en el tema cole y demás, todo su desarrollo en el cole. Era un niño de notable y sobresaliente, le encanta estudiar y era muy buen estudiante. Las profesoras además me decían que era un niño de muy buen corazón porque le gustaba mucho ayudarle a todos sus compañeros. Sobre todo en el instituto tengo una anécdota con él que era que entró una niña que era chinita y no hablaba español. La pobre mía pues no se enteraba de nada y él con toda su paciencia se puso todos los recreos a enseñarle español para que no se rieran de ella y para que pudiera seguir con sus estudios. O sea, que él se involucraba también Sí, le a gustaba nivel mucho. social y a nivel de los compañeros. Mari Carmen, ¿y a qué edad empieza Ale a tener alguna manifestación o algo que tú veas que te escama? Pues yo creo que fue como unos 12 años o así, empezó a quejarse de dolores de cabeza, pero bueno, como le pilló también el cambio al instituto y eso, al principio no le dábamos mucha importancia, pero con los dolores de cabeza empezó a hinchársele el ojo derecho también. Entonces lo llevaba al pediatra, el pediatra me decía que eso eran malas posturas, que eso era como era un niño muy travieso, que no paraba quieto 2 segundos, se habrá dado un golpe, pero los dolores de cabeza iban cada vez a más fuertes y el dolor del ojo, el ojo también se le iba poniendo cada vez más hinchado. Claro, a ti te llamaría la atención, ¿no? Porque el pediatra te dice, bueno, son golpes. Y tú dices, bueno, golpe no se ha dado a mi hijo, ¿no? Yo sé que... A ver, alguno también había, no nos vamos a negar, pero bueno, un golpe tan fuerte Sí, como que para eso. que se le ponga el ojo tan hinchado, no. O malas posturas, ¿no? También te llama la atención que un pediatra te diga malas posturas y tú te llamas la atención, pero te dices como madre, bueno, qué mala postura ha tenido que coger mi hijo para que se le inflame un ojo. Sí, porque lo del ojo ya, y además los dolores de cabeza cada vez eran muchísimo más fuertes. También me decían que era por el cambio al instituto, que es que le estaba costando adaptarse, que no quería estudiar, digo, pero si quería ir hasta los días de huelga. Claro. Que es Cosas que a no, ti no te coincidían. no, a mí eso no me cuadraba absolutamente en nada. Además, los dolores de cabeza era algo que él no se suele quejar mucho por los dolores y yo una noche lo vi pegándose cabezazos contra la pared. Sí Y me que... decía, mamá, no aguanto más, no puedo más. Y en ese momento, Mari Carmen, es cuando acudes con él No, yo acudí al médico porque me llamaron un día del instituto que me dijeron que estaba con fiebre y que estaba con dolor de cabeza y que no aguantaba más. Y cuando lo recogí, pues estaba con, no sé si era 38,5, 39. Le pedí cita al pediatra y el pediatra nada más que lo vio nos derivó al materno. Entramos por urgencia, pero bueno, en urgencia no sé qué vieron porque fue urgencia y directo a observación. Sí, que Y ya empezaron ellos... a hacerle ya pruebas. En la primera analítica le hicieron, creo que fue también un TAC, y nos dijeron que nos teníamos que quedar allí ingresados. Y ya empezaron a hacerle pues toda la batería de pruebas y vamos, en el mismo día que nos dieron el resultado. El médico vino a las 3 de la mañana a la habitación a hablar con nosotros. ¿Qué diagnóstico te dieron en ese momento? ¿Qué te dijeron que tenía? Nos dijeron que tenía una malformación venosa, se llama ANFAR, que son fístulas arteriovenosas. El problema de Alejandro es que son las principales venas del cerebro las que tiene afectadas y que es una malformación un poco como única, porque son muchas venas las que tiene afectadas y de una forma muy rara. Esto viene
O sea, desde su nacimiento él ya tenía esto, pero su manifestación es a partir de los 12 años. Suponemos que es de nacimiento, pero vamos, ya te digo, de pequeño él nunca demostró nada. Ninguna Nada, manifestación ni nada. Y en ese momento, Mari Carmen, cuando te dicen, oye, está pasando esto, o sea, ¿cómo lo recibes? Porque como madre, o sea, en un principio, ¿te surgió la duda qué es este diagnóstico? ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? Claro, yo es que eso no lo había escuchado en mi vida. Y al principio lo primero que preguntas es grave, no es grave, no te quieren decir tampoco mucho, porque claro, después de esas pruebas te tiene que hacer una radiografía, que es donde ya se diagnostica exactamente la gravedad que puede tener, si tiene solución, si no tiene solución, y eso sí es verdad que nos tardó un poco más porque es una prueba muy específica, había que prepararlo y había que hacer... En todo ese momento está él ingresado. Sí, Y tú tienes otro niño. sí. ¿Y el otro niño? Pues el pobre yo le iba explicando más o menos como adecuado a su edad lo que el hermano tenía, porque no me parecía justo de que él no lo supiera, porque en cualquier momento se podía pasar cualquier cosa y él tenía que saberlo. Y claro, lo que pasa es que era una edad un poco temprana y es complicado entender de que mi hermano está malo en Claro, el porque hospital. estamos hablando que están en preadolescencia, adolescencia, entre los Sí. 12, 14 años por ahí, estamos en la adolescencia ya casi entrando a Sí, la empezando. adolescencia. Y encima Adri se ve en la situación en la que tiene a su hermano en un ingreso prolongado y tú estás a cargo de tus dos hijos. Al final, Adri, por ejemplo, ¿cómo te apañabas tú con Adri, que lo tenías fuera? Adri se fue con la abuela, se tuvo que ir con la abuela porque claro, yo estaba todo el día en el hospital. Claro. Yo no podía hacerme cargo de él porque además yo no tengo pareja, entonces en la casa somos los dos niños y yo. Entonces yo me tuve que ir con Alejandro porque era el que en ese momento me necesitaba más y el hermano pues se tuvo que ir con los abuelos. ¿Y él lo entendía? Bueno, lo entendía, él sabía que sí, que su hermano tenía que ser la prioridad, pero él también lo estaba pasando mal. Hombre. Y su mamá pues no estaba. Claro. Entonces ahí hubo un momento de, claro, con esa edad intentan entender, pero es que es normal Sí, que no lo intentan entienda. entender dentro de lo que a él le De da lo su que- capacidad de entendimiento. Exactamente, él entiende de que yo también estoy mal y mi madre no está. Y aparte, él también tiene un lazo de unión fuerte Sí. con su hermano, ¿no? O sea, era como desmontársele todo su alrededor se le desmontó de momento, porque el lazo fuerte que tiene con su hermano se pone malo, la incertidumbre que tampoco él entiende, aunque le explicaba hasta su edad, tampoco pueden llegar a entender en ese momento No lo entendíamos los adultos. Exacto, la complejidad del asunto. Y encima su madre también, y él ¿te ha dicho alguna vez si se sintió como perdido un poco? En aquel momento no, con el paso del tiempo sí. Sí, ¿no? Cuando ya ha sido más adulto y hemos hablado del tema, porque él evitaba mucho hablar del tema. Su refugio fue, me pongo una coraza y delante tuya yo me muestro bien, porque yo no te quiero preocupar, porque yo no quiero ser una carga más para ti, que eso es una de las cosas que les pasa mucho a los hermanos cuando tienen algún familiar malo, pero él lo estaba pasando muy mal, además empezó también a tener problemas en el instituto, empezaron a hacerle bullying, él no me lo quiso contar, entonces claro, él tuvo una situación ahí muy complicada. Él iba batallando toda esa situación solo. Exacto. Solo no porque tú no estuvieses, o sea, no porque tú no estuvieses disponible para tu hijo, tú estabas, pero porque él creía que si en ese momento te decía todo eso, al final te iba a sobrecargar más y él por intentar protegerte a ti y a su hermano, lo llevó solo. Se cayó, que ese fue el problema, que se cayó. Claro, claro. Y en ese momento también, ¿con qué red de apoyo cuentas? Me has dicho tu madre, ¿no? ¿Su abuela? Sí, mis padres, ya está. Ya está, ¿no? Ustedes, Ya la está, piña, nosotros somos muy chiquitos. pero apañar la piña, Sí, o sea, sí. pequeña la piña, pero apretar. Sí, ¿no? nosotros es que no somos de Málaga. Entonces, claro, el resto de la familia vive en Córdoba. Venían a lo mejor a la hora de las operaciones de Alex, sí, Claro. es verdad que venían, pero claro, no pueden estar aquí de continuo. No, es posible, Normal, porque que la cada vida uno tiene continúa. su trabajo y tiene sus problemas familiares y Claro. te echan un cable en lo que pueden, pero Sí, es lo que el día a tienen, día es tuyo. es lo que tienen ellos disponibilidad, que es verdad que al fin y al cabo la vida sigue y es verdad que al estar lejos también es un poco más complejo, pero es verdad que bueno, también por lo menos que esté lejos, pero la fuerza empujando, Sí, empujando. el WhatsApp hace mucho. Empujando. Y en el momento en el que, o sea, ya tenemos ese diagnóstico, te han dado el diagnóstico y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues a partir de ahí empezamos entrada y salida al hospital cada 2x3 porque la fístula le derivaron en una hidrocefalia y la hidrocefalia le provocaba epilepsia. Entonces es verdad que la epilepsia nos ha dado muchísimos problemas porque él era en crisis muy fuerte
crisis generalizada con convulsiones y además el problema que tiene es que deprime la respiración cuando le da la crisis. O sea que son muy graves. Sí, entonces era crisis epiléptica 0,61 y corriendo para el hospital. Vamos, él ha tenido veces que ha ingresado directamente en UCI y no ha pasado ni por observación. Mari Carmen, y en este momento a ti, cuando pasa todo esto y ingresa en UCI y demás, él empieza a tener como un cierto deterioro, tú empiezas a ver ese deterioro y él también. Sí, el deterioro más grande fue cuando tuvo el ingreso largo, cuando se puso más grave. Ahí sí, porque bueno, al principio le fueron haciendo embolizaciones, esas embolizaciones no le detuvo ningún problema, pero es verdad que en una de las crisis epilépticas, pues sí entró en coma y ya fue cuando tuvo el ingreso largo y ahí fue cuando tuvimos todos los problemas. O sea que hasta aquí podemos decir que tiene el diagnóstico, pero entre que tiene el diagnóstico, le van haciendo las embolizaciones, le van tratando y él más o menos va siguiendo un ritmo de vida Sí, normal, más o menos normal. Más o menos normal. Y no hay un deterioro, o sea, que realmente el daño a él se lo hace la epilepsia. La verdad que no te sé decir si es la epilepsia, si son las fístulas, es un poco todo. Yo creo que es una suma de todo lo que él tiene. Sí, ya también, pues también el hecho de que la hidrocefalia también... Claro, aparte cuando él estuvo en el hospital es que tuvo todas las complicaciones habidas y por haber que puede haber en una persona humana, pues él se las llevó todas. Él no se quiso quedar ni sin ninguna. Y tú como madre nos puedes contar un poco cómo veías cómo él afrontaba las cosas con la edad que tenía. Antes del ingreso, bueno, lo del hospital nunca lo ha llevado muy bien, porque claro, cada vez que lleva al hospital pues son pruebas dolorosas. Sí. Es un ambiente muy hostil el hospital, sí. Y sobre todo cuando son niños, porque cuando pasan en el infantil todavía en el materno pues tienen muchos apoyos, tienen muchas asociaciones que van y hacen una labor magnífica. Está todo el personal que está muy volcado y están como muy arropaditos. Claro. Pero cuando pasan a adultos, eso es la noche y el día. Y en realidad pasan a adultos siendo niños. Claro, con 14 años. Bueno, a Ale lo intentaron aguantar hasta los 15, pero porque yo tenía un médico que era una maravilla. Una maravilla. El doctor Ross, vamos, eternamente agradecida al doctor Ross. E intentó tirar de él todo lo que pudo, pero ya me dijo un momento, dice, mira, es que ya no hay manera, ya es que no me lo permiten poder tenerlo aquí. Entonces, claro, lo tuvimos que pasar a adultos. Entonces, cuando llegó a adulto, lo primero me decía, aquí no hay juguetes. Claro. Aquí no, digo, no, cariño, aquí no. Aquí y ya a él se le hizo un poco más... Sí. Y también tengo que decir que en el regional, vamos, el equipo que le tocó a él... Maravilloso. Sí. Pues claro, era el niño de la planta. Claro. Entonces era todo el mundo, voy a ver al niño, ¿dónde está el niño? Y el niño, ¿cómo ha pasado la noche? El ojito derecho de la planta. Vamos, cuando estuvo ingresado, coincidió de que cumplió los 16 años, él estaba inconsciente, pero a él le llenaron la habitación de globos. Qué bonito, que también. Y le cantaron el feliz cumpleaños, y le llevaron una magdalenita con una vela. Digo, bueno, yo la soplo por él, no pasa nada. Y eso, pero eso se agradece, ¿no, Mari Carmen? Porque sí. Aunque él no en ese momento no fuese consciente, tú sí. Pero yo creo que a su manera también era consciente. También, ¿no? Porque nosotros intentábamos que no se desconectara de nosotros en ningún momento. Lo mantenéis siempre estimulado, siempre alerta, ¿no? Sí. Desde el principio, siempre... Desde que ingresó en la UCI a mí me dijeron que, bueno, hubo que sedarlo por las complicaciones. Luego él estuvo en coma, sin sedación, porque ya te digo, es que complicó todo lo habido y por haber. Pero a mí siempre me decía, yo es que ese médico nunca se me va a olvidar porque siempre me decía, no pares de hablarle, estimúlalo, no dejes que se vaya de aquí. Claro, manténlo aquí. Manténlo aquí. Entonces, pues yo era la loca de la radio, y yo iba a la UCI con mi radio, con el móvil, estaba todo el día diciéndole a la familia. Así le encanta a él al día de hoy la radio, que le gusta mucho la música y te dice que le gusta la radio. Sí, es que yo es que en mi casa la radio es desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo no puedo tener la casa en silencio, me agobia mucho. Porque estoy acostumbrada al ruido de ellos de siempre, de cuando eran pequeños, y yo la radio es algo, yo se lo decía al médico. Yo mi actividad es, me levanto, pongo la radio y decía, pues por aquí. Claro. Pues nada, a la familia le decía, mandarme audio de los primos, aunque sea diciendo una tontería, me da igual. Y yo estaba todo el día poniéndole cosas. Claro, poniéndole su familia, que siguiera escuchando a su familia, que la siguiera viendo de alguna manera y demás. Cuando él despierta, ¿qué secuela es la que os encontráis? Pues cuando él despierta, a ver, yo en ese momento no sabía a lo que me enfrentaba. Ahora ya sé que lo que tenía era un daño cerebral. Pero yo lo que más me llamaba la atención era que me repetía mucho las cosas. Él tenía 4 frases, vamos, clónicas,
Era dónde estoy, dónde está mi hermano, dónde está mi móvil, no sé la fijación que a él le dio por el móvil, y cuándo nos vamos a casa. Eso era todo el día igual, todo el día igual, y yo decía, a mí esto no me cuadra mucho. Porque yo se lo comentaba a los médicos, no, pero es que está desorientado porque lleva muchos meses de hospital, no, es que, claro, es que ha pasado muchas cosas, y yo decía, sí, por mucho que haya pasado, pero Sí que no. a mí mi instinto de madre me decía que había algo que yo no controlaba y que yo no sabía lo que era. Porque al final es verdad que como madre muchas veces se detectan más cosas que incluso desde la propia medicina. O sea, se pueden detectar antes cosas que después tienen que diagnosticar, pero como madre tú conoces perfectamente a tu hijo. Además, estamos las 24 horas del día con ellos, o sea Claro. que sabes sus reacciones al milímetro. Y aparte de eso, cuando él se despierta, puede caminar, puede... No, al principio era totalmente dependiente. Además tenía la traqueotomía hecha, tenía la de la sonda y era totalmente dependiente. No, es que se tiró mucho tiempo también en el hospital. Se le hicieron muchas operaciones durante ese tiempo y claro, su deterioro fue bastante. Se quedó prácticamente en los huesos. Y a partir de ahí en adelante, ¿cómo trabajas con él? En ese momento tú, ¿cómo trabajas o cómo se trabaja tú y desde el hospital también? ¿Cómo trabajan para...? Porque él recupera el andar, o sea, Sí. él anda y al final, o sea, él se empieza a desenvolver de otra manera y él varía, o sea, muchísimo en positivo. ¿Cómo se trabaja desde el hospital y cómo trabajas tú como madre para esa mejora, para que se presente esa mejora? Es verdad que desde el hospital nos dieron mucha ayuda, porque ya te digo, como era el niño del hospital, pues todo el mundo se ha volcado mucho con su caso. Como que le ha tocado el corazón, Ale tiene algo que te toca Que es verdad, yo doy fe. y que te hace empatizar mucho con él. Y nos dieron mucha rehabilitación allí en el hospital, porque normalmente te suelen dar 3 días y a nosotros conseguimos que nos dieran 5 Sí, los que 3 primeros meses. O sea, claro, ahí Ale dio un avance muy tremendo. grande. También es verdad que tuve la suerte de que había una voluntaria de aquí de ACEMA, que es Desi, la neuropsicóloga, que ella fue la que me dijo, porque claro, yo le veía cosas y yo decía, es que yo esto no sé lo que es. Y hablando un día con ella, me dijo, si tú quieres yo le hago una valoración y te puedo decir que puede ser. Y yo le dije que sí, porque claro, en ese momento tú te agarras a un clavo ardiendo, Claro. sobre todo por el desconocimiento, porque yo nunca había escuchado lo que era daño cerebral. En ese momento es cuando entra Dacema en tu vida. Sí, Ahí es cuando Dacema aparece. Y ahí, bendita la hora en que apareció. eso te iba a decir, que aparece en un momento clave, porque además en los hospitales sí que hay que hacer referencia y creo que hay que hacer mención que no está la figura del No, neuropsicólogo. Y es muy ni la importante. conocen. Ahora se conoce algo más, pero cuando yo estaba con Alejandro no sabían lo que era. Claro, y a Dacema prestando ese servicio en el hospital, llevando como voluntaria a una trabajadora suya, profesional del área, voluntaria allí en el hospital, es cuando tú entras en contacto con ella y dices, esto es un daño cerebral, esto es lo que está pasando y le voy a poner nombre a lo que está pasando a tu hijo. Y voy a ponerle solución, bueno, solución en la medida que se puede. Y ya en base a eso, cada vez que iba ella, ¿no? Y Claro, siempre ella lo no veía. veía, sí, ella no estuvo prestando sobre todo apoyo psicológico mucho a los dos, porque claro, el mundo se te viene encima de la noche a la mañana, Claro. porque tú tienes una vida muy normalizada con tu casa, tu vida, tus proyectos, y una noche te vas al hospital y cuando vuelves, pues tu vida está 360 grados al revés, Arriba. porque ni la familia que viene contigo es el mismo, Claro. ni tu vida es la misma. Y tienes que hacer una adaptación muy grande, sobre todo mentalmente, es la parte que más tienes que hacer adaptación, porque claro, todos intentamos recuperar la persona que teníamos antes. Es un Y error. esa es la primera parte que tienes que pasar el duelo y hacerte a la idea de que esa persona ya no va a volver de esa manera. La Pero tienes de otra, pero exacto. no de esa. Pero los familiares no intentamos agarrar a lo que teníamos antes. Siempre se compara. Sí, Siempre se anda comparando tanto el paciente que lo padece como la familia. Porque al paciente también le pasa lo que sí. yo era y lo que soy. Que lo que yo era y lo que soy. Y la familia muchas veces intenta buscar eso, pues lo que era antes o lo que tenían antes o cómo era su vida antes. Y en realidad lo que hay que afrontar mucho es, ha pasado esto, estas secuelas tengo, esto es lo que tengo y en base a esto vamos a vivir. Yo es verdad que será por bagajes antiguos que yo te traía ya de antes, esa parte no me la planteé. No, Yo ¿no? fue decir, vamos a ver, vale, esto es lo que tenemos, Ale está en estas circunstancias, de aquí ahora para adelante, para atrás no se mira. Para atrás, pues lo que ha pasado y gracias a Dios que ha salido. Porque Claro.
hubo muchas operaciones que me dijeron que no salía de quirófano. Y como madre, ¿hasta dónde pusiste la esperanza o a ver, ¿hasta dónde pusiste la esperanza del límite de recuperación de Ale? ¿O tú en ese momento eres consciente que dices, bueno, aquí vamos a ver mejora, va a haber cambio, pero no va a haber el cambio que yo puedo esperar exponencialmente? O sea, esos cambios mágicos que muchas veces se esperan. Hombre, yo nada más que con que viviera, yo ya me daba con un canto en los dientes, porque ya te digo, como fueron tantas veces las que me decían no va a salir, Claro. está muy grave, lo vamos a meter en quirófano, nos vamos a ver si sale. Pues yo decía, con tenerlo aquí conmigo, yo ya con eso, Claro. esa es la mejor recuperación que puedo tener. Claro. Ya de aquí para adelante todo lo que me venga, bienvenido sea. Porque además él tiene una afectación visual y esta afectación visual también es en este mismo ingreso cuando pasa No, o ese a fue en posteriori. ese fue después. Porque Es verdad que el del primer ingreso, si no hubiera tenido la recaída, hubieran quedado muy pocas secuelas. sí, Porque que él se además recuperó muy bien. me gustaría que contara lo que él se propuso y lo que él consiguió. Sí, él, como he dicho, es muy buen estudiante, le encanta estudiar. Y él lo primero que dijo que él estaba en cuarto de la ESO cuando le pasó el ingreso y él quería terminar de sacarse su ESO y lo consiguió. Y aparte, al fisio cuando llegó el primer día le dijo, tú haz lo que tú tengas que hacer, pero yo a mi graduación voy andando. Y lo consiguió. Vamos, además que no se lo dijo a nadie. Es un Se lo luchador, cayó. ¿eh? Es un luchador nato. Sí, sí, sí. Es un luchador nato. Y cuando pasa este proceso y ya se recupera un poco, ¿en qué momento vuelve a repetir esto? Pues él se tiró como un par de años bien. Lo que pasa es que es verdad que en su enfermedad la adolescencia es la peor época que se puede tener. Porque además los médicos me lo decían, la adolescencia de Ale va a ser complicada. Y sí, desde luego que fue complicada. Claro. Y volvimos a repetir el proceso. Es verdad que en esta vez podía haber sido un poco evitable si me hubieran hecho caso de primera hora. Claro. Porque él tuvo un ingreso previo, porque cuando él empieza con los problemas de la fístula, tiene 3 síntomas característicos, que es que vomita, empieza con la crisis epiléptica más fuerte y el ojo se le hincha. Claro. Empezó con vómitos, además son unos vómitos muy característicos, no es el típico de me duele la barriga, estoy Es como en con escopeta, ¿no? Sí. Además él estaba durmiendo y empezó a vomitar. Yo dije, ay, malo, esto no me cuadra. Claro, lo ingresaron, pero no le hicieron el caso que tenían que haberle hecho. Y a la semana pues le dio otra vez un ataque epiléptico fuerte y otra vez volvió a entrar en coma y ahí pues no sabemos qué es lo que pasó exactamente y ahí fue cuando salió, perdió la visión. Vamos, nos dimos cuenta de que no estaba viendo. Y dentro de todo lo que había pasado, hasta ese momento él llevaba bien su secuela, ¿no? Sí. Hasta ese momento iba bien. Hasta ahí muy bien. Pero ¿qué pasa ahí en ese momento? Pues se hundió. Y lo entiendo. Yo Sinceramente lo entiendo. Porque que tú vayas a un hospital con una recaída y no es que salga igual, es que sales 3 pasos por detrás. Sí. Pues eso es muy difícil de asimilar. Y más Aparte, con esa edad. Con O esa sea, con edad, esa edad con todo es difícil, pero con esa edad y más encima perder uno de los sentidos que más te conectan aporta. con el mundo. Porque aparte él también tiene un problema auditivo, entonces se le han juntado las dos cosas. No escucho bien, no veo. Entonces, claro, al principio él no quería saber nada, se ensimismó mucho, no quería ni que la gente se enterara, él intentaba taparlo por todos los medios y le ha costado mucho. Se hizo un muro delante de él para que... ¿Y cómo conseguisteis más o menos que en un primer momento, ¿no? Porque luego después el trabajo ha sido largo y sigue siendo largo, ¿no? Pero en ese primer momento, en la primera aceptación, ¿cómo lo hicisteis? ¿Usasteis también el recurso de apoyo psicológico para él o lo hicisteis desde familia, más a nivel Ahí familiar? intentamos tirar de todo, lo que pasa es que es verdad que él el apoyo psicológico no lo admite tampoco. No lo quería. No. Él se cerró en banda con todo el mundo. Él quería meterse en su burbuja de cristal y que nadie le mirara, le dijera ni le hiciera. Ahí es verdad que el hermano y yo fuimos los que empezamos pico y pala, con muchos berrinches y con muchas lloreras. Claro. Y vamos, es que yo dije, tú no te vas a quedar así porque yo no quiero. Porque tú no tienes edad de estar sentado en un sofá viendo la vida pasar. Es que me niego a eso. Claro. Porque él, claro, él se hundió anímicamente, para él fue un palo. Sí, muy fue grande. un palo muy gordo. Y ya en base de ahí, o sea, de ahí ya Mari Carmen, ¿él tiene algún otro proceso que también empeore la situación o ya ahí se mantiene? No, a partir de ahí ya se ha quedado estable. Se mantiene ahí. Y bueno, y cuando ya te ves con todas estas secuelas, ya conoces a Dacema, cuando ya sales, ¿qué paso das tú?
Cuando él sale ya, que ya... Yo es que no me hizo falta que terminara de salir del hospital cuando yo vine ya a pedir información y a que me dijera y a ponerlo ya con la neuropsicóloga y vamos, yo es que fue del tirón. Y desde entonces hasta el día de hoy, Sí, aquí seguimos. aquí seguí. Aquí seguí. Y tú como familia y como hermano Adri, al día de hoy, en la actualidad, ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo lleváis y cómo veis el futuro? Hombre, ahora lo afrontamos mejor porque claro, la experiencia te hace La también... experiencia es un grado. Sí, la verdad que sí. Vas aprendiendo lo mismo que él. Cometes tus fallos porque nadie nace enseñado, pero bueno, intenta llevarlo de la mejor forma. Adri es verdad que ahora está mejor, lo ha llevado mal. Él sí ha tenido que recurrir a apoyo psicológico. Es Porque él, importante eso, sí, eso sí, tenerlo en cuenta también es muy importante. Que cuando hay hermanos o cuando es que es muy importante el tema del apoyo psicológico, porque ellos también tienen que afrontar, no solamente la persona que lo es padece, que es sino un que es que duelo también para tiene que todos. afrontar. Es un duelo para todos. Tú tienes que pasar un duelo de que tú ese familiar, pues eso lo recuperas de una manera totalmente diferente, porque Ale ahora es verdad que ahora está mejor anímicamente, se empieza a comunicar con nosotros ya más como... Y Adri siempre me dice, estoy empezando a recuperar al que era mi hermano. Claro. Dice, hasta ahora Porque mi hermano no lo tenía. Porque es verdad que también es importante resaltar que aunque lleva muchos años dentro de este proceso, Ale sigue teniendo cambios. Aunque sean cambios pequeñitos, pero sigue teniendo cambios. Sí, Y ellos dos como hermanos muy importantes siguen muy unidos. sí. Adri en Es ningún que momento se ha separado tampoco de su hermano, los ¿no? mellizos que tienen una relación totalmente diferente que dos hermanos normales. Y eso lo he comprobado yo y el feeling que dicen que tienen y lo de que se adivinan y sienten, eso lo tengo yo más que comprobado porque Adrián me predecía a mí cosas que le estaban pasando a su hermano en el hospital. Claro, porque él como que lo sentía, no tenía Sí. El día que esa cosa de Alejandro algo hizo el pasa. edema cerebral, que estaba en la UCI, Adrián estuvo toda la tarde sentado en el sofá con una manta echada y decía, pero Adrián, ¿qué te pasa? No lo sé, mamá, pero no me encuentro bien. Yo decía, pero qué raro, ¿tienes fiebre? No, no. ¿Te duele algo? No. A mi hermano le tiene que pasar algo, eso siempre me lo decía, a mi hermano le tiene que pasar algo. Y cuando yo subí a la UCI, fue cuando me lo dijeron. Claro, te daban la información y tú decías, oye, leche, pues Pues sí. sí que pasaba. Y cuando venía a las operaciones yo decía, mira, te vas a quedar en casa, pues digo, porque eres un yuyu. Estaba muy de pronto, me decía, mi hermano va a salir ya del quirófano. Yo decía, puede ser verdad, anda ya, que va a salir tu hermano. A los 10 minutos veía al médico salir y yo decía, no puede ser verdad. O sea, que tenían esa unión. Sí, Y la tienen. la tienen, la Y la tienen. tienen. Me gusta que la tienen, además. Tienen los dos. Yo los he visto también, aparte de que los conozco de aquí, que yo me los he cruzado muchas veces a ellos por la calle, porque a lo mejor yo ando al centro y ellos van y se los veo que van paseando y me los cruzo y veces que me los cruzo. Sí, se lo lleva mucho a la tienda de cómic, que le encanta, son los dos unos frikis. Sí, 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 sí. ¿Y cómo pensáis que va a ser la vida y qué mensaje de ánimo te queda a ti? O sea, a ti y a Adri. A ver, nosotros es que la vida nos la hemos planteado al día a día. Yo ya planes de futuro no hago. No hacen, ¿no? No, Por la experiencia, por las ¿no? experiencias que nosotros tenemos particulares. Pero yo creo que eso es lo que a nosotros nos está ayudando a seguir adelante. Que Hombre, no cada tenemos uno. la expectativa de, pues, va a recuperar, va a hacer... No, ha recuperado hoy esto, pues celebramos lo que ha recuperado hoy. Claro. Mañana, pues, que sigue igual, pues celebramos que sigue igual. Entonces esa es nuestra filosofía y yo creo que eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a seguir. Eso es muy importante también. El seguir luchando todos los días y empezar todos los días con las mismas ganas como si fuera ayer. Porque muchas veces a lo mejor cuando se ponen expectativas muy altas o a largo plazo y demás, muchas veces se genera esa frustración de Sí. decir no alcanzo lo que esperaba que se iba a alcanzar, porque es verdad que el daño cerebral no tiene unos tiempos. No, No hay unos tiempos. No es algo que tú digas, no, es que esto de aquí a tantos meses o aquí a tantos años va a tener tantos cambios, vamos a conseguir esto. El daño cerebral no es una ciencia exacta, eso varía muchísimo. Y creo que eso es una buena opción porque no sientes esa sensación de frustración o esa sensación de agobio, no estás esperando todo el rato algo un constructo que tú has hecho a nivel psicológico, no tienes ese constructo, entonces es como que todo se agradece, todo se ve de otra manera y la perspectiva suma. claro. Mari Carmen, y hablando de cuando tú llegas aquí a la SEMA, que tú llegas a la SEMA y dices, bueno, estoy aquí y tal, porque bueno, no lo hemos dicho,
pero Mari Carmen es vicepresidenta de ACEMA. Yo ya es que me metí de tiro. Pues eso es lo que digo yo, ahí donde iba yo a preguntarte, digo, bueno, ¿en qué momento llega tú a ti ya te risa? Pues casi al poco tiempo de meter. Yo es que lo llevo en la sangre, eso de meterme en follón. Lo lleva y te gustaba, ¿no? O sea, viste la necesidad de ayudar. Sí. Y viste que de esa manera, ¿no? Algo podías hacer también. Porque el daño cerebral es muy desconocido. Y las familias salimos muy perdidas del hospital y cuando te dan los diagnósticos y cuando te tienes que enfrentar a la burocracia que todo esto lleva, si tienes que pedir ley de dependencia, si tienes que pedir simplemente con arreglar la casa muchas veces no sabes ni por dónde meter mano. Sí, es verdad que pasen ni las ayudas que hay disponibles. Exactamente. Entonces yo creo que ADACEMA hace una labor muy bonita y pues me quise unir a ella también. Digo, por lo menos si puedo poner mi granito de arena, pues... Hace una gran labor. Yo pienso que ADACEMA tiene una gran labor social, muy importante. Y al final los resultados que da son buenos. No solo en rehabilitación, que verdaderamente, o sea, a nivel de rehabilitación es una pasada, las cosas como son, a nivel de rehabilitación es increíble, y también a nivel de cada vez más pasos dentro de la sociedad, dentro de una sociedad que es tan difícil avanzar, que te hagan hueco, que te escuchen y que Aparte, hagan el daño voz. cerebral es muy, muy incomprendido, sobre todo cuando tienes secuelas cognitivas. Sí, el invisible. El invisible ese es que, porque cuando tú vas con una silla de ruedas o tienes un brazo afecto o cualquier cosa, eso es muy visible y todo el mundo se compadece y sabe que tú tienes una discapacidad. Claro. Pero cuando tú estás en un sitio y a lo mejor no puedes concentrarte porque hay muchas luces, porque hay mucho ruido y tú tienes un daño, eso nadie lo ve y nadie lo entiende. Y lo primero que te dice es que quejica eres y que, ay, pues tanto no hay. Qué delicadito es, o es que no entiendo por qué eso no lo puedes hacer, o tal. Pasa mucho también a nivel laboral. Claro, pasa. o el cansancio que le genera hacer cualquier actividad extra. Eso tampoco lo entiende nadie. A nivel educativo también queda una pincelada, porque también es verdad que Ale después ha encontrado gente que lo haya ayudado, pero también ha encontrado trabas que se le han puesto por medio y cosas que le ha hecho muchísimo más complicado, porque a él una de sus pasiones, al día de hoy, se le pregunta, y una de sus pasiones, lo que más le hubiese gustado a él es estudiar. Estudiar, sí. Estudiar. Y luego, sin embargo, cuando pasan estas cosas, verdaderamente hay que dar un llamamiento, pues creo yo, bajo mi punto de vista, que hay que trabajar un poco más la inclusión de verdad, de todo el tipo de discapacidades, una inclusión de verdad a nivel educativo. Sí, la inclusión está muy bonita en los papeles. Claro, pero la luego realidad no es existe. realidad. Te encuentras muy pocos profesionales que se impliquen de verdad, porque luego, por ejemplo, en el caso de Alex no eran cosas muy que tú tuvieras que hacer una programación nueva, eran cosas muy sencillas de aplicar. Unas adaptaciones simples. Y no hubo manera de conseguirlas. Es una pena. Sí, y además eso fue también uno de los detonantes que él se viniera más abajo. Claro, porque si encima él se ve en una situación tan compleja, tan complicada, y encima no encuentra lo que, pues poder sustentarte lo que más te gusta, porque al final todos tenemos, bueno, pues esas necesidades de poder involucrarnos en lo que nos gusta a nosotros. Si a él se le viene todo abajo y no tiene nada en lo que se puede involucrar, que él le motive, porque claro, no es, venga, vamos a ponerle lo que sea, que con eso se entretendrá, ¿no? Es que están muy equivocados, o sea, tienen que saber que las necesidades de cada persona son diferentes y él tiene las suyas propias. Dentro de eso era estudiar y yo creo que podrían haberle facilitado un poco las cosas, porque mira, da igual si era para llegar ingeniero o no, lo importante es que lo hiciera porque lo necesitaba. Porque le gustaba y era una motivación para él en ese momento. Esa era su necesidad, su motivación. Entonces yo creo que a nivel educativo ahí habría que dar un llamamiento y tirar un poquito fuerte. Y porque tenemos que de una vez hacernos ver de que cada persona es única. Sí. Que no todos tenemos que estar con las mismas cosas, ni a todos nos los vale igual. Pero no todo el mundo necesita la misma adaptación. Pero tengamos discapacidad o no tengamos discapacidad. Sí. Nos empeñamos en ser borregos y en tener que ir uno detrás de otro y hacer las mismas cosas y de la misma manera. No, las personas somos diversas. Total. Y eso es lo bonito del mundo, la diversidad que tenemos. Si fuéramos todos iguales, qué aburrimiento. Esa frase se la digo yo a ellos desde que eran pequeños. Es que es así. Si fuésemos todos iguales sería todo aburridísimo. No tendríamos diversión ninguna. Esa diversidad debería de aplicarse porque nos iría muchísimo mejor. Sí, pero a nivel social y a nivel educativo, porque claro, si ya abrimos ese melón, tenemos un melón ahí bastante amplio, porque a nivel social no tienen ocio, verdaderamente un ocio adaptado no existe, no hay una adaptación verdaderamente de la estructura o sea, de lo que es la calle, las aceras, todo lo que son las estructuras urbanísticas tampoco tienen una gran adaptación. Se han avanzado, pero bueno,
Todavía se necesitan muchos falta cambios, mucho. incluso hasta en el transporte. O sea, hasta en el transporte, hasta en la disponibilidad de taxis adaptados para poder hacer recurso de ellos. A mí me han dejado tirar en la Plaza de la Marina lloviendo y no el taxi no quiso cogerme. Pues eso es lo que te digo, que hay un poquito de humanidad y un poquito de adaptación y que también desde las políticas sociales y desde los organismos públicos hicieran un poco de peso ahí. Que hubiese más disponibilidad, que esas cosas no estuvieran permitidas que pasaran, porque no es normal que una persona se quede lloviendo a mares porque un taxi no te quiera coger, no es lógico, y un colegio que no te quiera adaptar o que no preste la ayuda necesaria o se esfuerce un poquito más, porque como profesionales también podemos dar un poquito más, que no pasa nada. Pero se agarran a que no era obligatorio, porque como era bachillerato. Sí, pero bueno, no es obligatorio, pero bueno, es tener un poquito de corazón y empatía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A nosotros nos costó mucho quebraderos de cabeza y mucho ida y venida. A mí, la directora, yo era un día sí y otro no hablando con ella, hasta que ya llegó un momento que digo, mira, es que este muro yo sé que no lo voy a derribar y es que él nos está costando la salud a los dos. Claro. Porque él venía enfadado todos los días, porque era todos los días, hoy si tenía un examen no se lo avisaban, luego le regañaban. A mí me era eso, cada 2 por 3 es que no lo querían llevar ni a las excursiones. Sí, que eso es, vaya. Que en una excursión intentaron dejarlo en casa. Ahí tenemos dos pájaros en un tiro, educación y ocio, en el mismo. En el mismo. Exclusión de ocio y exclusión de educación. En la misma tacada. Pienso que por ahí también deberíamos, desde las asociaciones y demás, se debería hacer mucho peso en esas cosas e intentar buscar un recoveco. Es que una persona no es solo ocio, no es solo educación, es un conjunto de cosas. Sí. Y todo suma. Y todo lo necesita. Y que es muy importante el saber que no solamente ay, qué pena, que es que ha tenido una discapacidad, ay, qué pena, que le ha pasado esto, que ellos no nos quieren dar pena a la sociedad. Hay que también hacer consciente a la sociedad que no quieren dar pena, necesitan vivir, no dar pena. Porque con la pena no se vive. Es que ellos no son nada diferente a nosotros. Exactamente. Tienen otras necesidades diferentes. Que no sabemos si el día de mañana las podemos tener nosotros. Entonces, exactamente. No es que hay que pena, hoy qué penilla me da. No. Es dar el respeto a la vida. Y yo creo que eso la sociedad no está acostumbrada. No está enseñada, no está preparada y no está concienciada para aceptar la diversidad. Y al fin y al cabo, como tú muy bien has dicho, todos somos diferentes. Porque con nuestros más, con nuestros menos, lo que tengamos, todos somos distintos. Eso pienso yo. Sí, entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Así que ya está. Mari Carmen, te quería dar muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te quiero decir que te volveremos a llamar para que vuelvas a venir a hablar con nosotros y ya el siguiente podcast que tendremos será entero más controvertido porque nos meteremos de pleno, porque además yo sé que tú estás muy entregada a esas cosas porque, hombre, lo vives en primera persona y te comprometes mucho con la sociedad también. Que hablemos de temas más en profundidad, de temas de adaptaciones, de ocio, educación y demás, porque tendremos que intentar llamar a esta sociedad a que funcione y a que se ponga las pilas y creo que son los medios, podemos usar estos medios como algún referente para conseguirlo. Así que te volveré a llamar, te volveré a molestar y cuando tú quieras, a estar aquí con nosotros, ¿vale? Y nada, que muchas gracias por venir a compartir este momento con nosotros. Gracias por formar parte de la familia de ACEMA y gracias porque al estar con nosotros, que también es un privilegio poder compartir con él, la verdad. Hay que ganárselo, pero cuando te lo ganas... Él tiene su aquel, como yo digo. Hombre, pero como todo el mundo, si no lo tuviera, no estaría... Pero bueno, yo también pienso de que todo el mundo tenemos nuestras preferencias, que no es porque... Es verdad que a él le cuesta más empatizar con la gente y que... Pero también es carácter. Porque es que la gente, o sea, cada uno tiene su carácter. Está el que es muy sociable, muy abierto de primera hora y el que es más cerrado que... Bueno, pero también te digo que eso es a raíz de que él se puso malo. A lo mejor esa coraza, ¿no? que hizo. Pues, sí, porque de pequeño yo le tenía que decir, no se puede hablar con todo el mundo de las cosas de casa, porque te lo iba contando todo.
O sea que él era muy abierto. Sí, demasiado. Bueno. Había que pararle los pies. Pero bueno, ahora tiene su carácter un poco más seriecito, que también Sí, está pero bien. cuando consigue romper esa coraza, Ya él se da, él se ya da. sí. Así que ya está, no te robo más tiempo, Mari Carmen. Y nada, agradeceros un montón que hayáis compartido esta historia con nosotros, esta historia, como ya os he dicho, de lucha, de amor y de fuerza. Y esperamos que si os guste os suscribáis, le dais a compartir y nos dejéis un comentario por ahí de si os gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo episodio.